Quisiera dar la más cordial bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan y que han podido saborear un poquito de este amor de Dios para que se les antoje más y más y más. Y el sermón ha terminado, la reunión ha terminado. Usted dirá, ¿cómo? ¿Y el sermón? El sermón se llamó el amor de Dios, es maravilloso. Así se llamó el sermón de Dios. Ese fue el sermón de hoy. Por cierto, ustedes respondieron al llamado de hoy al decirle: Señor, porque tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que yo te doy todo mi amor y es por eso que te doy todo mi ser. Estamos completos. ¿Qué más queremos? ¿Cuánto nos enseñó Dios hoy de su gran amor, sí o no? Creo que fue un éxito. Todos dijeron que sí al llamado. Todos cantaron esto, ¿sí o no? Levante la mano el que no lo cantó. Pues todos lo cantaron. Podría considerarme el pastor con mayor éxito en un llamado. La verdad es que sí podría ser así, pero el Señor tiene más todavía para nosotros en su gran amor. Y bueno, yo quisiera continuar compartiendo con ustedes una enseñanza más de esta serie titulada ¿Por qué Dios permite la enfermedad en los cristianos, verdaderos cristianos? Y el día de hoy yo quisiera nuevamente leer un texto que hemos estado leyendo en Romanos capítulo 8, verso 28 en la primera parte, y en donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: y sabemos, dice Pablo, sabemos porque yo lo he experimentado, dice Pablo. Y otros lo han experimentado y pueden dar testimonio de lo mismo. O sea, lo sabemos, lo sabemos. No es que nos contaron el cuento, no, lo sabemos. Por experiencia personal, sabemos que a los que aman a Dios, a los que guardan sus mandamientos por amor, porque el que me ama mis mandamientos guardará todas las cosas, todas. Y si no entiendo, Señor, no importa. Y si no le agrada mi carne, no importa. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque como dice otra versión de la Biblia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Carlos Spurgeon, en un sermón que tituló Amado y sin embargo afligido, oigan el título, amado y sin embargo afligido, como muchos de nosotros que por más que nos sintamos amados por Dios, es más, por más que nos sintamos más amados que el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Quien escribió El discípulo amado, podemos ser afligidos. O sea, este título de este sermón de Spurgeon podría aplicarse no solo a su vida, porque él estaba viviendo eso en carne propia, como ya hemos hablado anteriormente, como él acostumbraba a expresarlo en sus sermones y sobre todo en su autobiografía. En este sermón, amado y sin embargo afligido, oye lo que dice: la aflicción de cualquier tipo es una señal de los hijos verdaderamente nacidos de Dios. Yo lo quiero repetir. La aflicción de cualquier tipo es una de las señales. Es una de las señales de los hijos verdaderamente nacidos de Dios. Y sucede con frecuencia que la prueba toma la forma de enfermedad. Y sucede con frecuencia que la prueba toma la forma de la enfermedad. Y continúa escribiendo: ¿habría de sorprendernos entonces que como cristianos tengamos que tomar nuestro turno en el hecho de la enfermedad? ¿Habría de tomarnos por sorpresa que tengamos que tomar nuestro turno en el hecho de la enfermedad? Si Job, David y el rey Ezequías en su momento tuvieron que padecer dolor, ¿quiénes somos nosotros para sorprendernos porque nos encontramos sufriendo de mala salud?
El mismo Spurgeon escribió acerca de sí mismo en uno de sus sermones lo que sucedió durante uno de estos muchos periodos de aflicción que padeció a causa de una de las enfermedades que era la gota. Y él escribió lo siguiente: hace algunos meses, cuando estaba siendo atormentado por el dolor a tal punto que no podía soportarlo, sin gritar, le pedí a todos los que me rodeaban que me hiciesen el favor de abandonar la habitación y que me dejaran solo. Oiga bien, qué situación de este hombre de Dios. Dice, y una vez solo, no tenía otras palabras que decirle a Dios excepto estas: tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y tú, como un padre, eres tierno y lleno de misericordia. Yo no podría soportar ver que mi hijo sufriera como tú me haces sufrir. Y si yo lo viera que está siendo atormentado como yo lo estoy siendo ahora, haría lo que pudiera para ayudarlo y lo abrazaría para sostenerlo. Dios, ¿todavía se agravará sobre mí tu mano y no tendré una sonrisa de tu rostro? Y así supliqué a Dios desde lo más profundo de mi corazón, en medio de mi dolor. Y luego, cuando estaba ya en silencio, llamé a los que me acompañaban. Y cuando ellos regresaron a la habitación, les dije: a partir de este momento no tendré un dolor tan agudo, pues Dios ha escuchado mi oración. Y Spurgeon bendijo a Dios, porque vino la calma y el dolor que le atormentaba no regresó. Y es que, amados y amadas, una novena causa o una novena razón por qué Dios permite que los cristianos nos enfermemos es para estimular nuestra vida de oración. Óigalo bien. Es para estimular nuestra vida de oración. Debido a que en la Biblia dice que Dios escucha al ser humano, óigalo bien, Dios escucha al ser humano. Las personas podemos confiar que cuando estamos en una correcta relación con Dios, que cuando realmente hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, podemos hablarle y Él nos escucha. Y lo quiero repetir porque esto es de vital importancia. Dios es un Dios vivo, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios vivo. En su palabra dice: el que creó el oído no oirá, ¿sí o no? También dice en su palabra que Él está atento al clamor de los justos. Es por ello que podemos confiar que cuando estamos en esa correcta relación con Dios, nosotros podemos hablarle a Dios y Él nos escucha. Por cierto, la letra de una canción muy popular dice al respecto: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigan orando. Bendita oración. Yo quiero hablar con Dios. ¿Cómo? Orando. Y para que podamos entender por qué Dios permite que los cristianos nos enfermemos, para así estimular nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque para muchos puede ser incompatible el amor de Dios, la misericordia de Dios, y el que Él permita que nos enfermemos para estimular nuestra vida de oración, o como uno de los tantos medios para estimular
la vida de oración. Y es que para poder entender esto, necesitamos estar conscientes, óigalo bien, de cuán importante es orar a Dios en la vida de todo cristiano. Cuán importante es orar a Dios en la vida de todo cristiano. La oración en la vida del cristiano no es una opción. No es una opción, es una necesidad. No sé si me explico. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿respirar es una opción o una necesidad? ¿Qué dicen por acá? Respirar, ¿es una opción en su vida o una necesidad? ¿Qué dicen ustedes? Es una necesidad. ¿Qué dicen por acá? Traten de no respirar por 15 minutos. Si pueden, yo no lo puedo hacer. Y se darán cuenta que respirar es una necesidad. Es lo mismo con la oración. Es lo mismo, igual. Entonces, amados, cuán importante es entender que orar a Dios en la vida de todo cristiano no es una opción, es una necesidad. Y yo podría decir que después de la salvación, óigalo bien, después de la salvación o después de la súplica de perdón, como aquel ladrón, ¿se acuerdan? Que el malhechor que estaba en la cruz que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que la oración no solo es la segunda más grande bendición, sino la segunda más grande necesidad. Necesitamos ser perdonados, pero necesitamos también orar a Dios. Podemos ver en la Biblia cómo Jesús, Dios de amor y Dios de misericordia infinita, enseñó a sus discípulos, óigalo bien, enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad de esa oración permanente o constante, y al igual que a ellos, nos exhorta a cada uno de nosotros como discípulos a que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, verso 1. ¿Y qué quiere decir orar siempre y no desmayar o no desfallecer? Quiere decir mantener en todo momento, en todo lugar y toda circunstancia una actitud de dependencia de Dios. Una actitud de dependencia de Dios, pero también una disposición de hablar con Él por todo y para todo. Quiero hacer énfasis en esta segunda parte. Una disposición de hablar con Él por todo y para todo. O sea, no es cuestión de que esto yo lo puedo resolver con la sabiduría que Dios me ha dado. No es cuestión que esto yo lo puedo hacer con las fuerzas que Dios me ha dado. Pero esto es muy difícil. Ya intenté hacerlo por mí mismo. Ya llamé a mi compadre el diputado, o no lo sé, a mi amigo el empresario, y no me pueden ayudar. Ok, ahora voy a orar a Dios. No. Es una disposición de hablar con Él por todo y para todo. En primer lugar, cuando Pedro se estaba hundiendo, no dijo, ¿a cuántos metros está la barca? Acuérdense, Pedro era pescador. Esa tormenta que se sobrevino cuando estaban ellos ahí en la lancha, y Jesús no estaba con ellos, sino al contrario, venía caminando sobre el agua de manera sobrenatural. Esa tormenta ya ellos la habían experimentado como pescadores. Eran frecuentes en ese lago las tormentas de ese tipo. Y Pedro no dijo, bueno, me estoy ahogando, ¿a cuántos metros de donde estoy está la barca? 15 metros, ¿me lanzo o no me lanzo? Las olas están altas, ¿será que sí llego nadando? Y después de haber hecho ese razonamiento, no llego nadando, porque las olas me van a volver a empujar para acá. No, mejor le digo a Jesús que me ayude. ¿Qué hizo Pedro? Yo sé que fue un caso que no es de enfermedad, sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Inmediatamente clamó.
Clamó a Jesús. Clamó. Amados y amadas, el apóstol Pablo, quien sabía de la necesidad de hablar con Jesús por todo y para todo, nos anima como discípulos a orar sin cesar. Orar sin cesar, específicamente allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, es el fruto de reconocer, óigalo bien, nuestra continua necesidad de Dios. El que no ora tiene soberbia, óigalo bien. El que no ora tiene soberbia, ¿por qué? Porque cree que no necesita a Dios. Y no solo el que no ora es soberbio, sino que hace a Jesús mentiroso, porque Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y después dice, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. O sea, el que no ora, o sea, está en grave pecado. Así de sencillo. O sea, no estoy diciendo que tienes una migraña terrible, estás mal, te dio el dengue, el chikungunya, una de esas enfermedades en donde solo puedes decirle a Dios, Señor, gracias por un día más y Señor, sáname, quítame este dolor de cabeza, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y ya. O sea, no estoy diciendo que en estos momentos tu oración sea una oración, como veremos, directa, desde lo más profundo de tu corazón y con muy pocas palabras, pero el dedicar ese tiempo para estar con Él, eso es fruto de reconocer nuestra continua necesidad de Dios. El que no ora no reconoce esa continua necesidad de Dios. Pero también orar sin cesar es el fruto de que no solo necesitamos continuamente de Dios, sino que necesitamos ir a Él por todo y para todo, como ya mencionamos. Pero también algo maravilloso, orar sin cesar es el fruto de estar conscientes de que Dios está ahí con nosotros continuamente. O sea, no estamos solos. Ahora, que tú te sientas solo es una cosa. Que tú te sientas sola es otra cosa. Pero que estés solo o sola, eso no es cierto. O sea, ninguno de nosotros puede estar realmente solo porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Créeme, no hay ninguna fracción de tierra que esté libre de la presencia de Dios. No hay una fracción de este universo que esté libre de la presencia de Dios. Cuando acostumbro a viajar por razones de la obra de Dios, luego la gente me dice, ¿va solo? No, le digo yo, ¿quién va con usted? ¿El hermano Milton? No, el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? O sea, realmente físicamente voy solo, pero no voy solo. ¿Va solo? No. Ah, va el hermano Milton, va fulano con usted. No, voy con el Espíritu Santo. Amados y amadas, orar sin cesar va a implicar, primeramente, haber sido perdonado, haber sido salvo. Va a implicar tener una relación íntima con Dios, de hijos a padre. Pero también, óigalo bien, orar sin cesar implica vivir un estilo de vida. Orar sin cesar es un estilo de vida. Amados y amadas, el amor es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida. El orar es un estilo de vida. Y eso no quiere decir que nos vamos a ir a un monasterio y vamos a estar en un monasterio todo el día orando. No. Quiere decir que en nuestro diario vivir podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Ya sea una oración con palabras que salen de nuestros labios, una oración a través de ideas que salen en forma de pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios conoce cuáles son nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Muchas veces tú no necesitas
pronunciar una sola palabra para orar, estás en silencio meditando acerca del amor, la misericordia de Dios, algo que Él hizo. A veces vas pensando en algo que necesitas, o estás pensando ahí en silencio en algo que necesitas y tus pensamientos vuelan a Dios de manera o en forma de una petición y Dios los escucha. Por eso decimos que es un estilo, es una forma de vida. Santiago, inspirado por Dios, nos anima a orar por cuanto él mismo da testimonio que la oración eficaz del justo puede mucho. O bien, como lo traducen algunas versiones, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso decíamos que para orar sin cesar, lo primero que tiene que suceder es ser convertidos. Para poder orar, ser convertidos. Para poder orar y que Dios responda, lo primero que necesitamos es ser convertidos. Para que Dios responda, y quiero aclararlo, no necesariamente como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Muchas veces nosotros pedimos a Dios y lo único que se nos viene es un silencio de parte de Dios. O a veces pedimos a Dios y lo que Dios dice es no a lo que pedimos. Yo quiero decirles que un sí de Dios es una respuesta de Dios. Un no de Dios es una respuesta de Dios. Y un silencio de Dios es una respuesta de Dios. Solo que esa respuesta no nos gusta. El silencio, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no contestas? O que Él nos diga, no, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Muchas veces personas enfermas y yo mismo he clamado a Dios por sanidad. Recuerdo cuando se me diagnosticó la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. Tenía 3 meses con diarrea. En mi caso se manifestaba con diarrea y lo que me daban eran tostaditas de pan, sopitas con cosas que contenían harina de trigo. El celíaco es alérgico al trigo, yo soy alérgico al trigo. Y claro, ahí mi esposa muy linda cuidándome con todas esas cositas, ¿verdad? Pancito mojado con huevo tibio, lo que tú quieras, ¿no? Muy linda. Pero ni ella, ni yo, ni nadie sabíamos que yo era alérgico al trigo y que lo que me estaba dando para cuidarme me estaba empeorando. 3 meses con diarrea. ¿Sabes lo que eso significa? Mira, no sé lo que significa lo que vivió la mujer de flujo de 12 años de sangre, pero 3 meses de diarrea, yendo 25 veces diarias, sí sé lo que significa. No te lo deseo. Y créeme que yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y el Señor no respondía. No respondía con un sí, con una sanidad. Pero llegó un momento en que empecé a entender que ese no de Dios era una respuesta de Dios. Y mi oración cambió. Mi oración cambió de Señor, sáname a Señor, yo te pido que me muestres el propósito por el cual yo estoy padeciendo esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme o qué es lo que tú quieres formar en mí a través de esto? Padre, y yo te ruego que no solo me muestres el propósito para que esta enfermedad no sea en vano, sino que te ruego también que cuando el propósito se haya cumplido en mi vida, tú me sanes, ni un segundo antes, ni un segundo después. Y no saben cuánta paz pude experimentar. Aunque Dios seguía diciendo no, aunque yo no sanaba, pero ya no era yo viéndome a mí mismo, viendo aquella situación tan incómoda, la verdad tan desagradable, sino era, bueno Señor, otro día más, o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y el Señor me mostró el propósito y medité en su propósito y se logró su propósito y tal como le oré a Dios, ni un segundo antes, ni un segundo después,
Se acabó. El doctor hizo el diagnóstico. El Señor me llevó donde un doctor que hizo el diagnóstico. Y todo eso se acabó, gracias a Dios. Por eso es que, amados y amadas, a mí me duele mucho ver personas enfermas que están ahí orando por sanidad, cuando Dios lo primero que quiere que le pidan es misericordia, es perdón. No sé si me explico. O sea, así como Dios llevó a aquel malhechor hasta aquella cruz, y no en vano Jesús estaba en medio de los dos. Fíjese hasta dónde llegó Dios. Oiga, mire hasta dónde puede llegar el gran amor de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el gran amor de Dios? Y eso no lo vemos. O sea, ¿quién de ustedes ha pensado cuando ha leído la historia de los dos malhechores siendo crucificados con Jesús en medio, hasta dónde puede llegar el amor de Dios, que para salvar a este hombre permite que lo capturen, permite que lo condenen a la crucifixión y que lo hagan el mismo día que Jesús es crucificado? Piénsalo. ¿Lo habías pensado alguna vez? No, ¿verdad? Pero lo mismo hace Dios. O sea, no te lleva a la cruz, te lleva a la cama. Sí, no te lleva a la cruz, te lleva a la cama. Y el mismo Cristo que estaba junto a este ladrón en la cruz es el mismo Cristo que está ahí junto a ti en la cama. Y lo puede hacer para convertirte si no eres convertido. Te ama tanto que va a permitir esa enfermedad para convertirte si no eres convertido. Recuerdo el caso de un ingeniero joven. Estaba estudiando su doctorado, brillante, muy querido, por cierto. Lo conocí desde adolescente. Rebelde. Me acuerdo que se tatuó todo, se hizo una gran serpiente a lo largo de la columna vertebral como tatuaje, y luego cuando querían ahí puncionar a través del espacio intervertebral o entre las vértebras para ponerle un analgésico porque llegó a padecer un cáncer que le producía unos dolores muy fuertes, no podía hacerse, porque al penetrar con la aguja iba a entrar al canal medular tinta. Eso es grave. Este muchacho llegó a jugar la ouija, lo que ustedes quieran. Llegó a decir que pertenecía a la religión satánica, llegó a comprar una Biblia satánica, llegó a ser un admirador de Anton van Lavelle. Increíble, increíble. Y un día su padre, a quien quiero mucho, me dijo: mi hijo tiene cáncer. A mí me impactó por el amor que le tengo. Porque a pesar de que murió, todavía le guardo un profundo afecto. Y le dije: pregúntale si quiere que lo vaya a visitar. Me dijo: sí, pero no quiere que le hables de Dios. Le dije: no, no te preocupes, nada más voy a irlo a visitar, él pasa solo. Y empecé a irlo a visitar. Un día me dijo: ¿sabe qué, pastor? Me gustaría buscar a Dios, pero no quiero hacerlo en este estado de enfermedad, porque entonces Dios va a pensar que lo estoy haciendo por interés. Le dije: ¿y cuál es tu deseo? ¿Es por interés de que te sane o por el interés de restituir con Dios? Porque por haber pecado contra Él y contra su creación, contra tu prójimo, y estar en paz con Dios. Y quizás los últimos meses o días que te queden, poder vivir en esa relación deleitosa con Dios. Me dijo: eso último, aunque no me sanara, no me importa. Yo lo que quiero es restituir con Dios, porque lo he ofendido tanto. Le dije: entonces, ¿sabes qué? Examínate a ti mismo, mira cuáles son tus pecados que has pecado contra Dios y tu prójimo, confiésaselos a Él de todo corazón, tomando la decisión de que los días que te queden de vida, con la ayuda de Dios, tú te vas a apartar de esos pecados. ¿Por qué? Porque no lo quieres ofender más, no lo quieres lastimar más. Y cree que Él te ha perdonado. Y Él sabrá
¿Cuál es la actitud de tu corazón? Y Él responderá en base a esa actitud y Él te perdonará. Qué maravilloso fue cuando Él tomó esa decisión y lo hizo. Por aquí anda una prima de Él, no sé si me está escuchando. O sea, fue una conversión tan radical, tan radical. Mira, habían momentos cuando Él tenía un dolor tan intenso. Te comentaba que hasta llegaron a tratar de infiltrarle ahí en la médula para meter por ahí el analgésico, como cuando las mujeres van a dar a luz, que les infiltran analgésico o anestésico. Le venían unos dolores tan fuertes y era maravilloso. Yo no encuentro otra palabra, y sobre todo como médico, ver a este joven, no sé, 38 años, postrado en una cama con unos dolores intensos, clamando a Dios con aquella paz por la seguridad de que Dios le había perdonado, de que Dios estaba con él, de que Dios le estaba escuchando y que Dios le iba a quitar ese dolor. Y él clamaba a Dios con esa confianza en Dios. Y el dolor cedía. Yo recuerdo que como su cáncer era de pulmones, a veces tenía crisis de que no podía respirar. Y cuando él no había entregado su vida a Dios, cuando él no se había convertido, tenía terror de esas crisis. Y no es para menos. ¿Por qué? Porque quieres respirar y no puedes. Quieres respirar y no puedes. Yo mismo lo experimenté. Me tuvieron que poner oxígeno de alto flujo a 50 litros por minuto para que entrara aire a mis pulmones. Cuando esas crisis le venían, él entraba en tal estado de ansiedad que escapaba de morirse en la cama. Pero yo recuerdo que cuando él realmente experimentó la gracia de Dios a través del perdón y de hacerle entender que él estaba ahí con él para auxiliarlo, para fortalecerlo, para consolarlo, para ayudarle. Cuando venían esas crisis, él en lugar de angustiarse, clamaba a Dios, o sea, con frases cortas, y tú lo podías ver como poco a poco se iba disminuyendo la dificultad respiratoria. Y él decía, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Amados y amadas, eso es lo que sucede cuando un justo en la enfermedad ora. Porque Dios lo ha llevado a eso para estimular su vida de oración. Y luego cuando el justo se sana, ¿qué te diré? Esa vida de oración queda tan fortalecida. Esa relación íntima con Dios queda tan fortalecida que puede pasar largos periodos de salud. Y eso no cambia. No cambia, no varía. Porque a través de esos tiempos de oración no solo se fortalece la relación, sino que también el amor y la gratitud para con Dios crecen y la confianza o la fe en Dios crecen. Y ya están ahí. Ya están ahí. Amén. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué Dios a veces permite una enfermedad siendo verdaderos cristianos para estimular nuestra vida de oración? Porque en nuestros días es una triste realidad que los afanes, óigalo bien, si podemos ponerle un nombre a esta generación, sería la generación del afán, después sería la generación, no lo sé, egoísta, pero la generación afanada. Y es muy triste ver cómo los afanes o la vida agitada, viviendo en esa ansiosa inquietud o estrés, como se le llama comúnmente, debido a las múltiples cosas que tenemos que realizar, que luego a veces quisiéramos que el día en lugar de 24 horas tuviera 48. Esto hace que nuestra vida de oración mengüe.
De igual manera, podemos decir lo mismo de las distracciones, y entre ellas quizás la más frecuente, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es el abuso de la tecnología, ese uso constante del teléfono, de las redes sociales, de la televisión, todo el día ahí, viendo cosas que no edifican. Computadora, lo que tú quieras, que desvían la atención de la oración. Yo sé, hay gente que me dice, pastor, es que mi teléfono es una herramienta de trabajo para mí. Yo ahí recibo los WhatsApps, ahí los contesto, y ahora hasta en los relojes, pues, ¿verdad? Ahí recibo mis correos electrónicos, no necesito computadora. Y sí, pero ¿cuánto tiempo trabajas? 8 horas, 10 horas, y el resto del día tiene 24. El problema es que después de que trabajas, entonces ahora es por ocio. Para relajarte, vamos a ver qué dice el Facebook. Un corazoncito aquí, un dedito por allá, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Instagram. Qué divertido esto, ay, qué bueno. Y ahí te fuiste, ¿verdad? O un TikTok divertido y te fuiste tras otro, tras otro, tras otro, y te da la media hora, bien divertido, pero no oraste. Y luego si tienes Telegram, ahora vamos a revisar Telegram. Y luego pues a ver qué dice el WhatsApp, ¿verdad? Pero también otras cosas que interrumpen son un ambiente donde hay mucho ruido. El ruido del entorno, ya sea en la casa o en lugares públicos, puede dificultar la concentración y disfrutar de esa relación íntima con Dios. Pero también los pensamientos que vienen a nuestra mente. Oiga, estos pensamientos siempre van a estar ahí como esas aves, ¿verdad? Como los opilotes andan volando por encima del cadáver. Y son pensamientos, no sé, que traigan a nuestra vida preocupaciones y que generalmente nos distraen y nos alejan del propósito por el cual nos apartamos un rato para hablar con Dios. En segundo lugar están factores internos, son el cansancio, el más frecuente, el agotamiento físico y mental por mal sueño, mala distribución de las labores diarias, mala distribución de las prioridades o el no saber establecer prioridades. Eso va a traer dificultad en la concentración. Y si de por sí los pensamientos están viniendo como una distracción, ahora imagínate el que estés agotado o agotada física y mentalmente. Eso va a disminuir no solo tus fuerzas, sino tu tiempo para estar con Dios. Otras son las interrupciones inesperadas, como una llamada telefónica que no esperabas, como visitas inesperadas, una emergencia que sucede o cualquier otro imprevisto que puede interrumpir el tiempo de oración. Y yo quiero decirles que por cuanto uno o más de estos factores están afectando nuestra vida de oración o de hablar con Dios o de comunicación con Dios y por ende nuestra relación íntima con Él, Dios puede permitir que a través de una enfermedad podamos tener esos momentos de quietud en cama y en reposo relativo. Yo quiero decirle que si usted ha estado enfermo como yo, al grado de tener que pasar un tiempo en cama, en su cuarto, en relativa soledad, yo estoy seguro que sabe de lo que estoy hablando y cómo Dios nos bendice a través de esta enfermedad para poder dedicarnos conforme a nuestras fuerzas a la oración y a la meditación de sus promesas, de sus atributos, de su carácter y de cómo otras veces Él ha venido en nuestro auxilio sin importar cuánto haya tardado. Porque yo lo he vivido. Ahora bien, ¿cómo debemos orar cuando Dios viene a estimularnos a orar a través de la enfermedad?
Yo quiero repetirlo porque esto es muy importante, que todos los que nos hemos convertido a Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos la libertad, óigalo bien, tenemos la libertad no solo de venir ante la presencia de Dios cuantas veces lo deseemos o necesitemos sin mediador alguno, sino que también podemos hablar con Dios con las palabras que salen de nuestro corazón sin necesidad de un formato preestablecido o de rituales. Podemos hablar con Dios, podemos venir con libertad delante de la presencia de Dios y hablar con Dios. O sea, lo que realmente queremos decirle, como un hijo habla con su padre. Yo nunca he visto a un hijo que le diga a su papá. Imagínate un niño de 4 años, ¿verdad? Padre reverentísimo, jefe de esta casa, señor de este hogar. No, le dice papá, 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 papá. Y va directo al grano. Así de sencillo. Ahora, tú dirás, bueno, ¿cómo es que los cristianos tienen esa libertad no solo de venir delante de la presencia de Dios cuantas veces necesiten en el día, sin mediador alguno, y cuantas veces lo deseen? Porque a veces no es solamente por una necesidad, o sea, puedes darle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Por lo que Jesucristo hizo a nuestro favor al morir en la cruz. Y es que cuando Jesucristo muere en la cruz, no solamente nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, nos hace hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe, sino que Él abre un camino nuevo y vivo al Padre para todos los cristianos, como se nos dice en Hebreos 10:20. Pero también somos adoptados como hijos e hijas. Sí, está claro. Sin embargo, a pesar de esto, yo deseo que veamos en la Biblia el ejemplo de Pablo cuando él ora a Dios para que le quite ese aguijón. Como ya hemos dicho, algunos pensaban que era la persecución, algunos pensaban que era alguna tentación muy fuerte, pero muchos, sin embargo, consideran que es una enfermedad, lo cual yo en lo personal creo. Ahora, ¿cómo oró Pablo a Dios cuando estaba enfermo? Por este aguijón, que por cierto este aguijón, la palabra que se utiliza es como estaca, no era como si tuviera un clavo en el zapato. Si un clavo en el zapato molesta, Pablo cuando usa la palabra aguijón, él no está usando la palabra para un clavito, no, está usando la palabra para una estaca, una aguijada. Imagínate que te claven una estaca y andes con esa estaca clavada. En 2 Corintios capítulo 12 verso 8, Pablo escribió acerca de esto: con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vamos a aprender. Ya les dije, tenemos libertad de venir cuando deseemos o cuando necesitamos y de hablar con Dios como un hijo o una hija con su padre. Sin embargo, veamos un poco aquí. Así como mucha gente dice, ¿quieres ver cuál es el formato de oración? Lee el Padre Nuestro. ¿Cómo orar? Lee el Padre Nuestro, le dicen a las personas, y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los elementos que debe contener tu oración a Dios. No es el Padre Nuestro en sí, así como quien repite mecánicamente, sino que en el Padre Nuestro están todos los elementos que debe de tener tu oración. Veamos aquí un poco de cómo Pablo oró a Cristo para que nosotros también podamos hacerlo con esa libertad que tenemos por lo que Cristo hizo. Primero yo quiero que veamos que Pablo escribe acerca de su libertad de venir a Jesús en oración. Dice, con respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo habla acerca de una libertad que él tenía de venir a Jesucristo en oración a exponerle su causa. Quítame este aguijón, con confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que será escuchado, confianza en que no será rechazado. Y no solo será escuchado con amor, será escuchado
con interés. Es como si tú vienes a Jesús y Jesús te abraza y te dice, a ver, cuéntame. ¿Qué te pasa? A ver, sentémonos aquí. Cuéntame. ¿Qué te aturde? ¿Qué te molesta? ¿Qué te preocupa? A ver, dímelo. ¿Por qué? Porque me interesa, me importa. Se llama empatía. Nuestro Dios, en su gran amor, es un Dios lleno de empatía, ponerse en el lugar del otro. Oye, lo hizo en la cruz cuando se puso en nuestro lugar, no se va a poner en tu lugar y el mío cuando enfermos clamamos a Él. Amados y amadas, yo quiero que veamos cómo Pablo, cuando viene al Señor con esa libertad, con esa confianza de que no será rechazado, sino escuchado con amor e interés, Pablo hace exactamente lo que él enseñaba a otros que hicieran en sus tiempos de dificultad. En otras palabras, Pablo creía lo que escribió a los filipenses allá en el capítulo 4, verso 6, cuando les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, Pablo no daba el consejo y luego se quedaba sin él. Recuerdo que una persona muy querida tenía un dicho, decía, consejos vendo, pero para mí no tengo. No. Pablo aconsejaba acerca de la necesidad de orar sin cesar. Pablo aconsejaba acerca de la necesidad de no estar afanosos, sino presentar a Dios en todo momento, lugar y circunstancia lo que estaban viviendo a través de peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero él también lo hacía. También vemos aquí, cuando Pablo ora a Dios, que al escribir he rogado al Señor, la oración de Pablo no era así como algo rutinario, mecánico, y lo digo con respeto, Ave María ruega por nosotros, Madre de Dios ruega por nosotros, Rosa de Sarón ruega por nosotros. No, algo rutinario. Vemos que dice he rogado. En otras palabras, cuando Pablo venía, sufriendo por este aguijón a Jesús, Pablo venía suplicando. Pablo venía clamando y aún, ¿por qué no? Con lágrimas a quien podía librarle. O sea, dice he rogado. ¿De qué habla he rogado? ¿Saben de qué habla? Habla de pasión, habla de fervor, de eso, de clamor, de súplica. Un comentarista de la Biblia escribió, y esto me llamó mucho la atención, por eso quiero leerlos. Quizás el apóstol Pablo estaba sorprendido que su oración no fuera contestada desde la primera o la segunda vez, tomando en cuenta la relación personal íntima entre Pablo y Jesús. Además, la vida de Pablo, caracterizada por un gran amor, obediencia y servicio incondicional a Jesús desde el momento de su conversión, al grado que a Dios le había placido llevarlo al tercer cielo o al paraíso, como leemos aquí en 2 de Corintios 12. Por eso es que el apóstol Pablo, ya la tercera vez dice, he rogado. No me contento con solo plantearle, exponerle mi causa. He rogado. Y es que así nos pasa. A veces enfermos le pedimos a Dios así, como quien está hablando con un amigo. Le pedimos a Jesús como quien está hablando con un amigo. Me encanta aquel himno que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos creen que Cristo es el mejor amigo de los cristianos? Pero ¿a cuántos se les olvida en el momento de enfermedad? ¿A cuántos se nos olvida? ¿Cuántas veces enfermos hablamos con nuestro amigo planteándole la causa? No pasa nada. Después volvemos como, acuérdate, mira,
Todavía no he recibido lo que pedí, la estoy pasando muy mal, quiero que sepas. Esto pues, por decir algo, ¿no? O sea, le estoy pasando mal, Señor, tú lo sabes, ayúdame. Pero ya ves que la segunda vez no funciona, la tercera con clamor, con ruego, con lágrimas, al que puede librarte. Yo conozco personas que me dicen, ay, es que yo soy muy llorón, yo soy muy llorona. Cuando estoy hablando con Jesús, ¿verdad? Cuando estoy orando desde el principio, ¿verdad? Empiezo a darle gracias y desde ahí empiezo a llorar. ¿Cuál es el problema? Otros me dicen, pues la verdad yo me siento mal porque aquel es muy llorón y yo difícilmente lloro. ¿Cuál es el problema? Lo que Dios quiere es que hables con Él, con la confianza de que te va a recibir, con la confianza de que Él está interesado en lo que tú sientes, especialmente en esos momentos de enfermedad. Y oye, si Él ha puesto esa enfermedad para estimularte a orar, ¿qué no te va a escuchar? Pregúntate. Si Él ha puesto esa enfermedad para estimularte a orar, porque vio que te estabas afanando mucho y te estabas ahí escapando, ¿cómo no te va a escuchar? Él es el más interesado. Y lo otro que es importante mencionar es que debemos orar las veces que consideremos necesarias. Pablo oró a Jesús las veces que consideró necesarias, sin vergüenza por repetir lo mismo y sin temor alguno de hacerlo. Él mismo da testimonio de ello. Dice, 3 veces he rogado al Señor. 3 veces he rogado al Señor. Ahora, yo quiero decirles que es muy probable que cuando Pablo afirma que 3 veces ha rogado al Señor, esta frase, 3 veces, es una expresión hebrea que en realidad significa más de 3 veces. Pues da la idea de hacer algo sin cesar, es decir, continuamente, una y otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas piensan que no es espiritual y que es una evidencia de poca fe el orar por algo más de una vez. Sin embargo, si eso fuese cierto, pues este comentario te diré que hubiera sorprendido a Pablo, quien nos dice que había rogado 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, y según esta expresión hebrea probablemente más de 3 veces, pero también sorprendería más al Señor Jesucristo, quien oró 3 veces durante su agonía en Getsemaní: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Así es que no es falta de fe, ni es pecado orar más de una vez. Si tú necesitas en tu enfermedad que debes de orar más de una vez, y si Dios lo ha permitido para estimularte a orar, ora más de una vez. Ora las veces que sean necesarias. Y en cuarto lugar, vemos que Pablo fue directo y claro en su petición, como quien habla con un amigo íntimo. Le dice, le he pedido. ¿Qué le has pedido, Pablo? Que lo quite de mí, ya, que lo quite de mí. Y finalizo con esta frase de Spurgeon: podemos acudir a Jesús cualquiera que sea la enfermedad. ¿Sí queda claro? Si tenemos una enfermedad que nos produce dificultad respiratoria, Él nos dio primero los pulmones y la vida. Podemos contarle acerca de nuestros ojos que pierden su vigor, acerca de nuestro oído que pierde su audición, pues Él los hizo a ambos. Podemos mencionarle la rodilla inflamada, el dedo doblado, el cuello tieso, el pie torcido, pues Él hizo todos estos miembros. Y lo más maravilloso de todo es que Él los va a resucitar. Él los va a resucitar en su segunda venida. Cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, Jesús sabe todo acerca de nosotros. Pero cuánto alivio experimentamos cuando le contamos todo a Él.
cuando derramamos nuestro corazón delante de su presencia. Quizás primeramente a través de una plática sencilla y sincera y confiada, o a través de gemir, clamar, rogar con lágrimas. Es por ello que aquel que nos enseña la importancia de la oración en la vida de todo cristiano, también cuando nos ve afanados, distraídos, Él puede enviar una enfermedad para que nosotros nos acerquemos a Él y hablemos con Él cuantas veces consideremos necesarias, con la confianza de que no seremos rechazados, sino por el contrario, seremos bienvenidos, seremos recibidos y seremos escuchados con amor e interés. De modo que obedezcamos al rey David cuando, inspirado por Dios, escribió Salmo 62:8. Derramad delante de Él vuestro corazón. Derramad delante de Él vuestro corazón. Abre tu corazón a Él. Exprésale todo lo que sientes. Exprésale todo lo que piensas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Gracias, Dios, porque no estamos solos. Aun cuando no éramos convertidos, no estábamos solos, porque tú eres omnipresente y estabas ahí. Cuánto más ahora que tú prometiste estar con tus discípulos todos los días, y cuánto más en los momentos de aflicción, de necesidad. Gracias porque te deleitas en recibirnos y escucharnos. Gracias, te deleitas. Para ti no es una carga pesada tener que gobernar el mundo, y aparte a Luis Peralta se le ocurrió venir por tercera vez a pedirte algo. Ah, Señor, no, tú no eres así, Señor, tú no eres así. Porque una prueba de tu grandeza, una prueba de que tú eres Dios, es que mientras gobiernas los cielos y la tierra, no estás tan concentrado en estos grandes asuntos como para olvidar el dolor más leve o la más pequeña necesidad de cualquiera de tus hijos, que no pudiendo hacer nada por nosotros mismos para mejorar o cambiar nuestra situación, acudimos a ti en oración, en clamor, en ruego, en súplica. Gracias, Dios. Gracias porque en tu amor no solo enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros para salvarnos, sino que has dejado el medio de gracia, que es la oración. Y porque tú mismo nos estimulas a orar en tu gran amor, aún a través de las enfermedades. Gracias. Gracias te damos. Amén.